Hay ciertas preguntas que no tienen respuestas. Hablo de esas preguntas que a veces nos hacemos una vez tomada una decisión. De esas preguntas que necesitas volver al pasado y cambiar la decisión que tomaste para contestarte eso que hubiera sido. ¿Qué hubiera sido si le decía que no a ese trabajo? ¿Qué hubiera pasado si no me mudaba a otro país? ¿Qué hubiera sido si no iba a ese evento? ¿Qué hubiera sido si no conocía a Dios? Preguntas a las que probablemente nunca encontremos una solución clara, por el simple hecho de que no podemos volver en el tiempo para cambiar el curso de las cosas. Eso nos limita a un solo lugar, el de la decisión que tomamos, sea buena o sea mala. Esto nos lleva irremediablemente a buscar valores y principios que nos ayuden a tomar mejores decisiones, entendiendo que el peso de cada decisión tiene el poder de cambiar de forma radical el curso de nuestra existencia. Me gusta hacerle este tipo de preguntas a la Biblia, esas preguntas que nos obligan a reflexionar acerca de la arbitrariedad de los acontecimientos, la causa y el efecto de cada acto. Me gusta hacerle ese tipo de preguntas a la Biblia, porque la Biblia es el manual que muchos elegimos para aprender a ser más sabios y a moldear un corazón más correcto. Una de las preguntas que con frecuencia le hago a la Biblia es ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva se arrepentían de su mal proceder? ¿Por qué digo esto? Si vamos a Génesis 3, podemos ver de manera clara cómo Adán y Eva omiten algo que quizá hubiera cambiado el curso de las cosas de forma radical, dando un giro totalmente distinto a la historia que ya conocemos. Leyendo la historia podemos ver que ambos omiten algo que es clave para su futuro. Ellos omiten la posibilidad de una reconciliación. En este punto vemos cómo la pareja fue arrastrada a tomar una mala decisión y están escondidos y avergonzados por su condición. Y cuando Dios habla con ellos, les hace una pregunta. Veámoslo en Génesis 3 del 9 al 13. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, y por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Cuando leemos esto podemos llegar a pensar que Adán, consciente de la mala decisión, se escondió por temor a la presencia de Dios. Pero si leemos detenidamente, él mismo dice que se escondió porque estaba desnudo y no quería que Dios lo vea así. Tanto Adán como Eva cubrieron su cuerpo con hojas porque se vieron desnudos y no querían ser observados de esa manera. Ni por Dios ni por nadie. Nadie quiere ponerse en una situación así de vergonzosa. Su miedo era a que no los vean desnudos, no a Dios ni a su presencia. Es loco porque durante mucho tiempo creí que era así. Pero hay algo que define la situación y es la respuesta de Adán a la segunda pregunta que hace el Señor. Podríamos pensar que Adán deposita toda culpa en Eva, pero hace algo que muestra de manera evidente la falta de temor de Dios que tenía. Él responde, la mujer que me diste me dio de comer del fruto. Adán le estaba diciendo a Dios, la mujer que vos me diste me hizo caer en tentación. Resumiendo, la culpa era de Dios. Siento que en este preciso instante Adán cavó su propia tumba. Ahí mismo podemos ver cómo el Señor quita su atención de él y no hay nada más que hablar. Y se enfoca en Eva, que también tiene su oportunidad de arrepentirse. En el verso 13 podemos verlo. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Otra oportunidad desperdiciada. Ambos tuvieron la posibilidad de arrepentirse, pero ninguno de los dos lo hicieron. Y de toda esa situación nace el mensaje de hoy, que titulé ¿Qué hubiera sido? Cuando hacemos una pregunta como esta, es evidente que estamos haciendo un balance de algunas cuestiones. Cosas que quizá no salieron como esperábamos, o quizá estás agradecido de todas las cosas de las que te salvaste. Y me gustaría que si en algún momento de tu vida te haces esta pregunta, sea por esto último.
Y para empezar a darle más claridad a todo esto, me gustaría que empecemos a hablar acerca de algunas cosas que vemos en esta historia. La primera nos habla de la desnudez y el temor de la pareja. Esto representa algo más que el simple hecho de estar desnudos. Tanto Adán como Eva habían salido de la presencia de Dios. Antes de haber comido el fruto prohibido, la gloria de Dios cubría al hombre y a la mujer. Esto los mantenía bajo la cobertura, que no permitía que tengan que atemorizarse por su condición o por su desprotección. Ellos estaban con Dios y ahí todo era seguro. Pero por alguna razón, los hechos hicieron que se salieran de allí. Quizá nunca supieron ver el valor de la condición en la que vivían y necesitaron experimentar algo más. Algo que lastimosamente los alejaría de lo más preciado que tenían. En este punto quiero hablarte de la presencia de Dios y cómo tenemos que poner especial atención en cuidar de ella. Y si hay alguien que podía reconocer esto de manera fácil, era David. ¿Será por eso, entre otras cosas, que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios? David reconocía cosas que el resto no. La palabra moldea corazones similares al de Dios. Por eso hay que leerla, para poder ser conscientes de que con Dios siempre hay una salida. Él nos regala una nueva alternativa en cada uno de los casos, pero es en vano si no sabemos verla. Si no somos capaces de encontrar esas verdades, lo más seguro es que terminemos endureciendo nuestros corazones y perdamos el temor de Dios como lo hicieron en el Edén. La Biblia nos llama a guardar nuestro corazón, a cuidar la vida que hay en él. Y David no era mejor que Adán y Eva. Él fallaba de igual manera, solo que su corazón era distinto. David no concebía la posibilidad de salirse de la presencia de Dios. La buscaba aún en sus peores momentos como ser humano. Él podía perder cualquier cosa, pero no la presencia de Dios. Su reinado y su trono no valían nada, absolutamente nada, delante de la presencia de Dios. Es por eso que escribió cosas como estas. Vamos al Salmo 51, del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Este hombre sabía qué pedirle a Dios, porque también se sabía desnudo. Solo que en lugar de alejarse, se acercaba más. Buscaba ser cubierto por la presencia de Dios con todo su corazón. Mirá el Salmo 91 del 1 al 4. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. La diferencia de un corazón correcto es abismal. Es el día y la noche. Tenemos que anhelar un corazón correcto, porque es esto lo que define una respuesta fundada y sólida a las preguntas sin respuesta. Cuando buscas un lugar bajo el ala de Dios, se acaba el que hubiera sido, porque es ahí donde estamos seguros. La pregunta de qué hubiera sido si Adán y Eva se arrepentían de sus faltas surge porque de verdad siento que el Señor les dio una oportunidad de cambiar las cosas. Solo que no supieron tener el corazón que hacía falta para reconocer delante de la presencia de Dios que habían fallado. Que su corazón estaba mal y que necesitaban de Dios más que nunca. Dios habló con ambos de forma individual, como si estuviera esperando en cada respuesta eso que nunca llegaría. Puedo ver el corazón de Dios entristecido por lo que estaba pasando en el jardín del Edén. Puedo ver el corazón de un padre que esperaba más de sus hijos. Un padre que buscaba que sus hijos corran debajo de sus alas, reconociendo el amor de quien los había creado, pero la historia se quedó en el hubiera sido lindo, ¿no? Y las consecuencias de las decisiones tomadas no tardarían en entrar en escena. Muchos ven un Dios que castiga en esta sección de la historia, pero me cuesta verlo de esta manera. Si hay algo que veo acá, es un padre amoroso intentando hacer recapacitar a sus dos hijos obstinados.
Y así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo, y alejarse de su presencia traería consecuencias como resultado. De hecho, el hombre las padece hasta el día de hoy como herencia de ese día negro en el Edén. Toda decisión, sea buena o sea mala, tiene una consecuencia. Y en este caso, vemos que las cosas no se estaban poniendo muy lindas. Aún así, el Señor tiene dos muestras grandes de amor con sus hijos antes de quitarlos del Edén. La primera, Dios quita el temor de la desnudez y cubre a sus hijos con ropajes para que no se sientan desprotegidos ni avergonzados. Del mismo modo, y como dice Apocalipsis 19:8, Dios nos ha concedido blancas vestiduras para vestir el día de la segunda venida de nuestro Señor. La segunda cosa que hace Dios por ellos, los saca del Edén. Esto en principio no parece una gran muestra de amor, pero estos corrían un grave peligro si se quedaban en el Edén. Podían comer del árbol de la vida, lo que los condenaría a una eternidad lejos de la presencia de Dios. Miren si Dios no cuidó hasta el final a sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Será el pecado o será la dureza de nuestros corazones? Para responder esta pregunta, vayamos al Nuevo Testamento. En Lucas 15 podemos ver cómo Jesús estaba trabajando para el reino de Dios junto con sus discípulos. Mientras caminaba en amor, sanaba enfermos, perdonaba pecados, enseñaba a la gente la palabra de una manera fresca. Estaba cambiando paradigmas, rompiendo con las estructuras que alejaban a la gente de Dios. Y mientras todo esto sucedía, había un grupo de gente que se le oponía con tenacidad. El miedo de terminar con lo establecido estaba alojado en sus corazones. Tenían miedo de perder eso que los distinguía del resto, eso que construía un estatus dentro de la sociedad en que todos vivían. Tener que renunciar a todo esto generaba un cambio que no estaban dispuestos a enfrentar. Su posición era una posición privilegiada y esto significaba tener que compartirla con el resto. Pero ahí estaba Jesús, hablando con mujeres samaritanas, tocando gente con lepra y cuerpo sin vida, sanando el día de reposo y atendiendo a quienes eran rechazados. Cosas que ningún otro rabino hacía hasta el momento. Recibía a los pecadores y se sentaba con ellos. Y este grupo murmuraba acerca de estas cuestiones. Entonces el Señor, consciente de lo que estaba pasando, levanta su voz y empieza a hablar en parábolas. Lo que nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona la gracia de Dios delante de los pecados y los duros de corazón. Arrancando su discurso, Jesús habla de la parábola de la oveja perdida. En Lucas 15, del 4 al 7, dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va a buscar de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Después de esto, hace alegoría a la parábola de la moneda perdida, diciendo, en el verso 8, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y por último, la parábola del hijo perdido. En ella hay 3 personajes centrales. El hijo menor, que reclama la herencia de su padre y se va de su hogar a un país lejano. Y una vez allí, se dedica a malgastar su herencia viviendo de forma desenfrenada. Una vez que había gastado todo, vino escasez a la región y empezó a pasar necesidad. En este punto consigue un trabajo cuidando los cerdos de un ciudadano. Tenía mucha hambre, pero nadie le daba nada. Tanta hambre tenía que dice la Biblia que hasta le hubiera gustado comer la comida de los cerdos. Pero es ahí que entra en razón y se da cuenta de cómo era su vida en la presencia de su padre.
Después de haber recapacitado, decide volver con él en búsqueda del perdón. El segundo personaje es nuestro padre, que esperaba el regreso de su hijo con todo su corazón, y que cuando lo vio llegar, lo abrazó y lo besó pidiendo que lo vistan con la mejor ropa, y mandó a matar a un ternero para hacer un gran banquete y fiesta en su honor. El tercer personaje es el hijo mayor, que cuando se entera de que estaban haciendo fiesta en su honor, el que había pecado, ese hermano que falló, desató su enojo. Indignado por lo que estaba pasando, se negó a entrar en la fiesta, pero su padre salió a buscarlo para que se una a la familia. Sin embargo, comenzó a recriminar a su padre todos los años de servicio que le regaló a su familia sin desobedecer ni una orden y sin haber gozado de los beneficios de semejante fiesta. Pero el padre lo ayuda a reflexionar acerca de esto y le hace ver que todo lo suyo siempre fue de él, solo que nunca hizo uso de aquello que ya tenía. Jesús estaba dando 3 ejemplos claros de lo que estaba pasando en esos tiempos con la gente. Hay una cosa en común que tienen estas 3 parábolas: el arrepentimiento. El pecado no nos aleja de Dios, pero sí nos aleja de su presencia. Cuando pecamos, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Cuando tomamos una decisión equivocada entre el bien y el mal, también estamos decidiendo irnos lejos como ese hijo. Sin embargo, Él no se aleja de nosotros. Él nos sigue amando y nos sigue esperando como ese padre a ese hijo, preparado para hacer una gran fiesta. Así de grandes son sus bondades que se renuevan cada día. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos lo alaban por eso? Ahora, un corazón endurecido sí puede alejarnos de Dios, aún creyendo que estamos cerca. Pensemos en esta gente a la que hablaba Jesús. Eran quienes dirigían la iglesia de ese momento. Y pensándose cercanos a Dios, estaban tan o más alejados de Dios que los pecadores que ellos mismos criticaban. No se puede amar a Dios sin amar a las personas. Dios es amor, y si queremos caminar en ese amor, tenemos que amar el paquete completo. Amar a Dios y amar a las personas. Esto es algo que no podemos omitir por más que no nos guste. Y Jesús corregía esa actitud de los fariseos porque ellos elegían a quién amar como si se tratara de un club. Un corazón endurecido no da lugar al arrepentimiento. Y lamentablemente va a tener que sufrir las consecuencias de sus malos actos. En cambio, un corazón arrepentido es perdonado, abrazado y besado por la gracia de Dios. Dejar el orgullo de lado y reconocer nuestros errores es una de las mejores decisiones que podemos tomar en nuestras vidas, amigos. Esto lo cambia todo y no solo lo cambia, también nos libera del yugo del orgullo que es tan difícil de cargar y que tanto daño nos hace. Por eso digo que, así como la fe sin obras es fe muerta, la gracia sin arrepentimiento no tiene sentido. No se puede aplicar gracia sobre quienes la desprecian. Y ese hijo mayor de la parábola del hijo perdido representa esto. Representa un corazón endurecido, un corazón que no da lugar al error, un corazón que no da lugar al arrepentimiento, un corazón que impone la ley por encima de la gracia y el amor, un corazón que dictamina la justicia más dura sin dar derecho a réplica y sin mediar palabras. Oro para que el Señor nos aleje de caer en un mal tan grande y tan difícil de percibir en nuestras vidas. Porque es esto lo que marca la diferencia de una vida que se goza en la presencia de Dios o una vida que toma con desprecio todo lo que nos es ofrecido de manera gratuita. Y si hoy estás escuchando este mensaje, quiero que entiendas que no hay nada que haga que Dios deje de amarte. Él te ama por sobre todas las cosas. No hay nada que pueda alejarte del amor de Dios. Hagas lo que hagas, Él te va a seguir amando. Pero si no forjas en tu pecho un corazón correcto, lo más probable es que ni siquiera te des cuenta de todas estas cosas. Por eso quiero invitarte a que mires dentro tuyo, que le preguntes a Dios, ¿dónde estoy parado? Quiero que me ayudes a ver, que limpies mis ojos con colirio y mi corazón con hisopo, para poder
ver cuán grande es tu amor. Y si lo crees, esto puede ser posible. Hoy es el día para que vuelvas a Él. ¿Cómo? Con un corazón que le dice te necesito. Ya no quiero estar lejos de tu presencia. Supe ver cómo es el mundo alejado de vos y ya no lo quiero. ¿Podrías abrazarme? ¿Podrías hacer algo con mi vida? Necesito una nueva oportunidad. Necesito que empecemos de nuevo. Lo quiero hacer a tu lado. Pelear con Dios es un mal negocio, porque no se puede pelear con quien ama a su medida. Es una pelea de uno. Hoy es el día para reconciliarse. Hoy es el día para dejar las cosas malas en el pasado. Cuenta la Biblia que Jesús fue a comer a la casa de uno de estos líderes religiosos. Y mientras él estaba ahí, una mujer pecadora se enteró de la noticia y se presentó en la casa del religioso, alabando al Señor con todo su ser. Pero mientras esto pasaba, el religioso pensaba, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que tiene delante de él es una pecadora. Jesús, entendiendo lo que estaba pasando, le responde en Lucas 7, del 40 al 47. Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Un corazón arrepentido es un corazón que reconoce su condición y que sin ningún miramiento corre a la presencia de Dios. En cambio, un corazón enaltecido se pone al mismo nivel de quien le ofrece el perdón que necesita. El mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación. Es el mensaje de amor más potente que vamos a ver en toda nuestra vida. El mensaje de la cruz nos muestra cómo Jesús, alguien que vivió sin mancha, sin pecado alguno, eligió hacerse pecado de manera voluntaria para ponerse en una cruz en lugar de nosotros y recibir el castigo de la justicia que todos merecíamos recibir. Él nos cubrió con su amor y nos hizo indemnes al castigo que merecíamos. Pero esto es una parte del mensaje. El resto sigue en la tumba vacía. La tumba vacía nos da la certeza de que adoramos a un Dios que se encuentra entre los vivos y no entre los muertos. La tumba vacía nos asegura una muerte al pecado y una nueva vida en Cristo Jesús. La resurrección nos regala un nuevo amanecer, nos devuelve la esperanza. El arrepentimiento es la llave que nos da acceso a la cruz y a la resurrección de entre los muertos. Morimos a la dureza de nuestro corazón para renacer a una nueva vida con Cristo Jesús. Si me permitís, hoy quiero orar por tu vida, pero necesito que lo hagamos juntos. Acompáñame en esta oración. Papá, hoy vengo delante de tu presencia, con acción de gracias, Señor, reconociendo mi condición, reconociendo mis faltas, reconociendo mi pecado. Señor, hoy vengo desnudo delante de ti, tal como soy, porque sé que vos con esto podés hacer algo.
Hoy quiero aceptarte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y quiero empezar una nueva vida caminando de la mano junto a vos. Te pido que me aceptes en tu viña, que me abraces, que me guardes bajo tu ala, Señor, y que a partir de ahora, cada cosa que hagamos, la hagamos juntos. Así es que quiero mi nueva vida, delante de tu presencia y no lejos de ella. Hoy te regalo mi corazón para que busques dentro de él, me muestres qué hay de malo y para poder arreglarlo juntos, de manera que yo pueda agradarte y de manera que vos puedas amarme. Señor, bendigo tu nombre y bendigo todo lo que haces en mi vida. Oro en tu nombre, Jesús.